Muy buenas noches, familia Valora. Gracias a Dios porque estamos sintonizándonos nuevamente a través de este centro Valora Chiapas, aquí en Villaflores, nuevamente contigo y para ti, tratando de entender lo que Dios quiere en nuestra vida, tratando de entender lo que nosotros necesitamos como familia en medio de todos esos retos y desafíos que vivimos. Hoy estamos empezando el programa un poco tarde, tuvimos problemas técnicos. Déjenme decirles que tuvimos lluvia muy fuerte y con mucho viento aquí en Villaflores, pero bueno, gracias a Dios ya estamos para empezar y para compartir contigo este programa que esperamos sea de mucha bendición, tanto con Susi y yo misma, Adriana Victoria, regalándonos esa oportunidad para crecer en la fe, en la esperanza y en la caridad desde nuestra misión como padres, como esposos, como hermanos, como hijos. Recuerda que en diferentes partes de la República Mexicana tenemos un centro Valora y aquí en Chiapas tenemos la oportunidad de poder dar esa asesoría familiar a través de Valora Chiapas, en donde nosotros tenemos la fe y la confianza que toda familia se construye y reconstruye desde la fe, viviendo la civilización del amor. Susi, buenas noches, gracias por acompañarnos nuevamente. ¿Cómo estás? Pues gracias a Dios, muy contenta, muy feliz nuevamente, como cada 15 días, de poder sintonizarnos, vernos, respirar un poquito nuevamente, sentirnos, ¿verdad? Por medio de estas grandiosas tecnologías y pantallas. Gracias, Señor, gracias, Dios, gracias, Valora Radio, por nuevamente estar aquí con ustedes. Gracias porque, como tú muy bien dijiste, es un espacio, es un respiro para sentarnos y pensar qué podemos mejorar, qué podemos seguir haciendo, aprendiendo y formándonos para ser mejores familias. Y hoy algo tan simple, tan sencillo como el tema que hoy te vamos a presentar. La familia es lo primero. ¿Cuántas veces hemos dicho para mí, mi familia es lo más importante, es sagrada? Es lo mejor que Dios me ha dado, pero en verdad que muchas veces nos cuesta vivir lo que nosotros anunciamos y lo que nosotros proclamamos. ¿Para quién tendríamos que estar en verdad locos de remate para no afirmar que nuestra familia es lo primero? Más sin embargo, hacemos muchas cosas nosotros mismos como familia que nos vamos destruyendo. Y es importante ir entendiendo entonces qué es lo que nos toca hacer desde nuestra forma de vivir, desde nuestra forma de estar en familia, en cada una de las situaciones de vida que estamos viviendo para poder hacer lo que Dios quiere. Recordemos que ser familia y la familia es un regalo de Dios, no nos pertenece a nosotros, es un regalo que viene de Él y como tal debemos buscarla y entender cómo vivir lo que nos está tocando vivir de acuerdo al plan de Dios. Parece un juego de palabras, pero necesitamos mucho la luz del Espíritu Santo para ir entendiendo. Y te decimos todo esto de verdad por todos los casos que nos llegan a Valora. Son casos en verdad que muchas veces se nos desgarra el corazón, pero no es para perder la esperanza, sino al contrario, para que sigamos en ese ánimo, buscando la luz del Espíritu Santo para poder comprender en este momento, en esta circunstancia, en determinado caso, lo que Dios quiere hacer y por qué y el para qué está permitiendo que esa familia viva esa situación difícil. Pues vamos a ponernos en la presencia de Dios. Susi, no sé si quieras hacer la oración al Espíritu Santo para entrar de lleno al tema. Sí, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos. Espíritu Santo, fuente de luz, hazte presente en nosotras. Espíritu Santo, fuente de luz, protégenos. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, enciende en nosotros el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y renueva la faz de la tierra. Oh Dios, que llenaste los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, concédenos que, guiados por el mismo Espíritu, sintamos con rectitud y gocemos siempre de los consuelos de la vida eterna por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que no seamos nosotros, sino que sea el Espíritu Santo que hable por nosotros y escuchen también por el Espíritu Santo. Amén. Amén. En el Espíritu Santo. Amén.
Y bueno, la familia es lo primero. Qué afirmación tan importante, tan necesaria traerla hoy a nuestra mente, a nuestro corazón, pero también para suplicarle a Dios cómo vivir esa prioridad de ser familia, cómo agradecerle todos los días que tenemos un padre, una madre, que yo puedo ser una esposa, que tengo un esposo, que tengo unos hijos. Pero lamentablemente cada vez son más los casos que se van suscitando en el día a día, en el acontecer cotidiano, en donde parece ser que ahora es muy fácil, muy sencillo destruir a una familia, dejar de vivir ese proyecto de Dios en cuanto a la unidad y a la procreación. Dios creó a las familias para vivir en esa comunión total y absoluta entre nosotros como familia, pero también para con Él. Dios también es familia a través del misterio de la Santísima Trinidad. Dios quiso tener una familia, quiso pertenecer y ser parte de un padre, de una madre, de una familia, de vivir esa cotidianidad dentro de ese estado de vida tan maravilloso como es ser familia. Pero hoy lamentablemente estamos como que desechando ese valor, ese regalo tan maravilloso que Dios nos da. Y digo lo estamos desechando porque muchas veces anteponemos otras situaciones al maravilloso valor de ser familia y nos olvidamos en nuestras decisiones, en nuestro actuar, que la familia es primero. ¿Cuánto cuesta formar una familia, Susi? Muchísimo. ¿Cuánto cuesta conservar una familia? Mucho más. Y hoy queremos compartir junto con Susi un caso muy especial que, pues sí, como que muchas veces nos confundimos, ¿verdad? Cuando vamos a un centro Valora tratando de encontrar soluciones mágicas, cuando Dios actúa a través del tiempo y a través de los signos que nosotros vayamos entendiendo por medio de nuestra oración. El discernimiento para mantener a una familia no es fácil. El discernimiento para poder entender lo que Dios quiere y cómo quiere obrar a través de esa situación de vida, por supuesto que muchas veces no es sencillo porque parece que cada vez más los problemas o las situaciones de vida son más difíciles de perdonar o de pedir perdón o de seguir amando incluso en esa forma de vida. Y hoy queremos en especial ver situaciones de vida, aquellas que se han caído o que han llegado hasta el punto final que es el divorcio. ¿Qué ha pasado? ¿Cómo se ha suscitado esa forma, esa situación de vida cuando creemos que estamos haciendo todo lo que nos está pidiendo Dios y simplemente las cosas no se dan? Hay casos, por ejemplo, y te vamos a mencionar uno que es el que queremos compartir, de un noviazgo que al parecer pues todo iba muy bien, ella súper entregada a Dios, pues de oración constante, él no cercano a Dios para nada, aunque se decía de familia católica, ¿verdad? Pero pues ella en esa lucha, en un noviazgo de 9 años, aunque se presentaron muchos signos de tal vez de no continuar, ella entendió que él necesitaba la ayuda y que ella podía dársela. ¿Cuántas veces nosotros decimos en el noviazgo, pues es que cuando nos casemos él va a cambiar, es que yo lo quiero ayudar, es que si no está conmigo, capaz ya está, se mata, ¿verdad? Pero cuando llegamos a eso y llega el matrimonio y resulta que no hay ese cambio, que no hay esa forma de vida mejor a la que nosotros estábamos esperando, ¿qué sucede? Entonces tenemos que ir entendiendo que Dios en este proyecto de familia nunca se equivoca, jamás se equivoca. La familia es parte de nuestro plan de salvación, de nuestra historia de amor para poder vivir y experimentar el amor de Dios entre nosotros. El proyecto de familia es el mejor regalo que Dios nos pudo haber dado, aparte de nuestra propia vida, por supuesto, aparte de su presencia entre nosotros, porque solamente cuando somos familia, cuando nosotros vamos aprendiendo a desprendernos, vamos aprendiendo a tener esas renuncias, vamos aprendiendo a ser dóciles, a ser humildes. Y hay, dentro del ser familia, hay una escuela muy grande que poco a poco vamos a ir discerniendo dependiendo el tiempo que vayamos teniendo con nuestra familia. Entonces, volviendo al caso, pues esta persona acude a Valora hace ya algún tiempo
bueno, no mucho, ¿verdad? Pero sí es un poquito más de 2 años. Y ella empieza a descubrir situaciones de vida que le fueron ocultas a su matrimonio. Entonces, eso, por supuesto, provocaba en ella una angustia porque no conocía en totalidad a la persona con la que estaba compartiendo su vida. Y lo más trágico, lo más difícil es que mientras más convivía con esa persona, más sentía pues que le estaba ocultando las cosas, situaciones de vida que ella no podía entender, pero que le estaban arrojando formas de vida que por supuesto no eran de un matrimonio que... O sea, ¿quieres seguir compartiendo este caso? Sí, te dejé de escuchar, pero bueno, agradezco mucho este testimonio que vamos a, pues, hacer partícipe a todos, ¿verdad? Cómo esta mujer nos quiso compartir por medio de nosotras a ustedes, hacer extensa esta situación de vida, no nada más para enterar a los demás, sino que también el objetivo de este compartir es que midamos y también de alguna manera vayamos sopesando las situaciones de vida de otras personas para que también tomemos un poco de precaución y seamos mujeres y también hombres, ¿verdad? Muy respetuosos, con muchos sentimientos y de lo que los demás vivan, de los sentimientos de los demás, pues nosotros también de alguna manera cambiemos y nos transformemos. El otro día yo iba subiendo una pendiente para llegar a una montaña y el esfuerzo cada vez era mayor y cada vez era más fuerte, más pesado. Se sentía, de verdad, yo sentía una presión en el pecho, en el corazón. Y yo decía al Señor, porque veía el cielo y veía la naturaleza, y le decía al Señor, de veras, Señor, ¿cuánto cuesta llegar a la cima? ¿Cuánto cuesta llegar a estar cerca de ti? Porque entre más cerquita del cielo, sientes que te lo vas ganando, ¿verdad? Entonces, el objetivo de este compartir es ganarnos el cielo. En la situación en la que nos encontremos, que nos ganemos el cielo. ¿Y cómo? Pues hoy vamos a tomar este tema, esta relación, este noviazgo largo, luego que se convirtió en matrimonio, finalmente en familia y después en un divorcio, ¿verdad? ¿Cómo llegamos hasta el divorcio cuando hay entrega total a Dios, hay sacramentos, hay rosarios, hay cenáculos de oración, hay cómo esta relación de matrimonio se puede acabar si está tan presente Dios en nuestras vidas? Entonces, en este compartir de ella, nos quiso decir mucho esto. Sin la presencia de Dios no podemos salir adelante, ¿verdad? No, nos cuesta mucho, es más complicado, es más sufrido, más violento. Entonces, esta relación matrimonial que inicialmente con un noviazgo largo, ella identificó, nos contaba, identificó muchos signos, pero también sentía en su corazón, como era mucho de Dios, sentía en su corazón que debía ayudar a esta persona y se quitaba un poco de ella porque sentía que Dios estaba con ella y que podía salir adelante ante la situación que Dios le estaba presentando y que Dios le hacía como partícipe de su ofrenda, ¿no? Entonces vamos a ayudar, como dice en el primer mandamiento, amar a Dios, al prójimo como a mí, como a uno mismo. Entonces ella pues dijo sí, y reunía también, lo que nos cuenta, reunía muchos de los aspectos que humanamente, materialmente, físicamente y mundanamente su pareja le ofrecía. Entonces para ella era como o sea, me ofrece algo interesante, ¿verdad? Cómo entran las dos cosas, tanto lo espiritual como lo mundano. Entonces sentía ella que estaba entregada a Dios. Al mismo tiempo Dios le decía, ¿verdad? Ten cuidado, pero disfruta todo lo que te está dando. Entonces, esta persona, pues dijo, me voy a arriesgar, y realmente se arriesgó.
Y como Santa Rita de Casi, como Santa Mónica, que eran mujeres de oración y quiso ayudar mucho, y hasta la fecha nos dice que sigue ayudando y orando mucho. Ese es el ofrecimiento más grande, que pide la conversión de su esposo, no legalmente, esposo legal, pero sí esposo sacramentalmente. Entonces estos signos que ella veía los ofrecía. Y había mucho, ella nos cuenta que había mucho en ese noviazgo, mentiras, había infidelidades que no eran aceptadas, que eran mentiras vistas y palpables, pero el amor que ella le tenía decía, yo voy a ayudar, como siempre decimos, yo lo voy a cambiar, ¿verdad? Y no se pudo en ese momento. Llega el matrimonio y se casan, y en los primeros momentos, pues de alguna manera estaban bien, ¿no? Pero al paso del tiempo, duraron 18 años de casados, nos cuenta, y las cosas no iban mejor, al contrario, las cosas iban muchísimo peor. Y empezó a haber violencia psicológica, violencia emocional, violencia económica, violencia también espiritual, porque también era muy atacada ella debido a su entrega a Dios, y le decía mucho, ¿de qué te sirve tanta oración, verdad? Si no cambia, entonces no cambies. Entonces había demasiada, pues, agresión, ¿no? Entonces, pero aún así, ella estaba muy comprometida porque estaba bajo el sacramento del matrimonio. Entonces, como bien decimos, cuando a Dios tienes, pues no hay quien venza, no hay quien te venza, ¿verdad? Entonces, esta situación gravemente se fue agrandando y se fue haciendo cada vez más grande, y el dolor era más profundo. La distancia se hacía más grande entre ellos en vez de que se unieran más. Pero por supuesto que para aguantar 18 años debía de haber mucho amor o mucho compromiso o mucha entrega para que ellos se quedaran en lo mismo, ¿verdad? Tuvo que haber pasado un detonante muy fuerte para que se tronara este matrimonio, ¿verdad? Pero aún así, tronado, lastimado, el matrimonio, la familia muy, muy entregada a Dios. La mamá con los hijos, aunque el esposo no esté al 100% en esta entrega total, pero esta familia, ¿verdad?, está luchando. Y eso es lo que Dios quiere, que luchemos, que nos esforcemos, que sí cueste el matrimonio. Quisimos retomar, ¿verdad? Es para decirte a ti en la situación que estés, aunque no esté de la mejor manera tu situación, lo que estés viviendo no sea lo mejor, pero si tú te agarras de Dios, te tomas de los sacramentos, sales adelante. Si estás sola en el lugar, en el infinito y en el más allá, no estás sola, te sientes protegida y te sientes con Dios. Y eso es lo que le pasó a este matrimonio, a esta familia, aún con problemas, con situaciones, con mentiras, con infidelidades. Ellos aún así, ¿verdad?, los hijos y la mamá, muy tomados de la mano de Dios, saliendo adelante. Hoy es muy común escuchar personas cansadas, abatidas ante las luchas, ¿verdad? Es que él no quiere cambiar, ella no quiere cambiar, es que mi matrimonio, en lugar de ir para adelante, pues va para atrás, es que estamos viviendo situaciones insoportables, es que por el bien de nuestros hijos mejor nos vamos a llevar mejor separados que juntos. Y aquí algo que quiero decirte y algo que valora, fomenta mucho, y si tú has sido parte de alguna asesoría familiar, quiero que nos compartas, ¿verdad?, esta gran verdad. La esperanza no la debemos de perder, y junto con la esperanza, la fe. Esta persona de la que te estamos hablando, que nos quiso compartir a Susi y a mí su experiencia, dijo, yo no quiero que nadie más pase por lo que yo estoy pasando, y por eso quiero compartir, porque en mi caso el divorcio era necesario, pero tuvieron que pasar un poco más de 15 años para poder llegar a esa decisión. 15 años hacia atrás, incluyendo la relación de noviazgo, que fueron aproximadamente 9 años, esta persona estuvo luchando porque él se acercara a Dios, porque él se convirtiera por la gracia de Dios.
Pero hay un pecado muy importante que en la Biblia se menciona y es cuando nos cerramos a la acción del Espíritu Santo. Entonces, nosotros como personas, como madres, como padres, tenemos que enseñar a través de las experiencias ajenas, ¿por qué no? Aprender a través de ellas. A no cerrarnos a esa acción bendita del Espíritu Santo, porque cuando nos cerramos, dejan de pasar milagros en nuestra familia, dejan de suceder, de suscitarse milagros entre nosotros. Y en este matrimonio, en esta familia, eso fue lo que sucedió. Llegó el divorcio legal, pero aún en ese divorcio, ante esta persona de fe, de esperanza, ante esta persona muy consciente del proyecto de Dios en su vida de familia, aunque tal vez el matrimonio como tal, humanamente hablando, se tenía que suspender, detener a través del divorcio. El proyecto de familia sigue porque hay una familia, pero lo mejor de todo y lo sorprendente es que este proyecto de familia, el divorcio, en este proyecto de familia, el divorcio llega cuando ella entiende que se tiene que mantener en fidelidad a su sacramento. Hoy en día es muy común escuchar, yo merezco ser feliz, yo merezco rehacer mi vida, yo merezco, y resulta que merecemos todo, pero también merecemos, por la gracia de Dios, luchar por esta familia que Dios nos regaló. Por eso te digo, la familia es primero. Es muy difícil, es doloroso cuando tú te cansas de luchar, papá, mamá, y los que más viven las consecuencias son los hijos. Al darse cuenta ella que ante estas situaciones de agresión, de ocultismo, porque había muchas situaciones, historias de vida ocultas por parte de él, mucho silencio, mucha soberbia, mucha avaricia, y eso provocaba precisamente las agresiones emocionales y psicológicas. Entonces ella decide llegar al divorcio porque ya los hijos ya estaban también, no solamente ella, sino los hijos viviendo las consecuencias. Aunque como padre él es o era un excelente papá. Entonces ella lo que procuró es síguete manteniendo como padre, pero ya como esposos ya no podemos seguir porque ya la agresión es tan violenta que ya no es posible mantener una relación y ya no es sano. Y a eso quiero llegar. El divorcio siempre tiene que ser la última de las últimas posibilidades. Y eso no es que Dios quiera el divorcio, no es que sea la voluntad de Dios el divorcio. La voluntad de Dios siempre va a ser la unidad. El problema es que si una de las partes, uno de los cónyuges se cierra a la acción del Espíritu Santo, tú no puedes obligarlo tampoco. Tú no puedes vivir una historia que no existe, porque al contrario se están dañando, se están lastimando. Por supuesto que este es un caso, de los casos que me ha tocado, es un caso muy excepcional, pero aplaudo la decisión de esta persona en donde dijo, bueno, voy a recuperar mi paz para que yo esa paz la pueda llevar incluso a él como padre y a mis hijos, por supuesto. Entonces tenemos que ir entendiendo cómo este proyecto de ser familia, ante los ataques que se están viviendo, nos tenemos que preparar. Tenemos que estar atentos, tenemos que estar alerta, pero es un estar atentos y alertas, como nos decía Susi, a través de esa vida constante de sacramentos, a través de esa entrega total y absoluta a Dios. Nunca nos vamos a cansar de decirte y de recordarte a través de este programa de Valor a Chiapas, una guía para la vida, que lo que nos sostiene, lo que nos anima, lo que nos levanta de esas caídas difíciles es la presencia de Dios entre nosotros. Y tú ves a esta persona levantada, por supuesto, con dolor, por supuesto, pero ya con un dolor consentido, ¿verdad? Porque ella sabe que está luchando para que el daño hecho por la separación legal sea lo menos afectado para ella misma, incluso para él, porque ella sigue procurando el bien para él. Eso es un punto muy importante también, cómo está Dios presente en ella y para sus hijos, por supuesto.
Las agresiones que mencionamos en este matrimonio, en este caso, eh, de alguna manera también ella nos contaba que si eran muy fuertes, porque por ejemplo, él le dejaba de hablar, no había conversación, ni siquiera miradas, y entonces no, ella no se explicaba, ¿verdad? Porque a veces las agresiones no solamente pueden ser verbales, sino la indiferencia, eso de ignorar a las personas, pareciera que era lo que más le dolía a ella, porque mucho nos contaba que era más importante saber lo que estaba pasando a no entender la situación, ¿verdad? Entonces eso nos puede pasar siempre a nosotros, y con el caso específico de cada uno que estemos acá, no entendemos y decimos, ¿por qué a mí? ¿Por qué yo estoy pasando esto si yo de alguna manera, verdad, me he mantenido, he procurado que todo marche y esté bien en esta relación, en el trabajo, en mi cuerpo, en mi alma? ¿Por qué yo? Entonces, que se preguntaba ella. Y al mismo tiempo, pues estos obstáculos que él le ponía, porque son como obstáculos. Los primeros que nos platicó era que al inicio de su matrimonio, como ella ya no pudo trabajar porque estaban lejos de su tierra, se quedó sin dinero, entonces él controlaba todo económicamente. Y al controlar todo económicamente era ella peor que una niña, porque pues no podía ni comprarse absolutamente nada, solo veía, ¿verdad? Entonces el dolor era muy fuerte porque no tenía cómo salir adelante, estaba totalmente encerrada en un mundo que él, sin no llamarlo así, la tenía esclava, pues de alguna manera sí le privó de su libertad, porque el cortarte las alas, no tener dinero, no poder salir, pues te quedas encerrada. Entonces dijo, no pasa nada, abro la puerta, salgo caminando y hago lo único que puedo hacer, mi comunión diaria. Y así fue superando eso, el obstáculo económico. Luego la ignoraba, no la volteaba a ver, ya no me sirves como mujer. Ok, ofreció ella su castidad, ¿verdad? Y así también este obstáculo lo pudo pues brincar o hacer a un lado. Luego, ya no, ok, ya no tengo dinero, ya no me volteé a saber, ya no hay matrimonio porque lamentablemente no lo había, ¿verdad? Pero ella seguía ofreciendo, sabía que se tenía que seguir entregando a Dios, pero pues todavía era una carga y un problema muy difícil porque pues los obstáculos son muy fuertes. Entonces ella se casó para entregarse, para formar una familia, porque pues, tampoco lo podía formar porque no había contacto, ¿no? Entonces, estas situaciones de vida como matrimonio era muy difícil, no podía entender. Pero lo que me llamó mucho la atención de este caso es que ella nos decía que como oraba tanto, era de confesión o es de confesión regularmente semanal, de comunión diaria, de rosario, de entrega, de oración, de estar en apostolados, había algo en su corazón, esa cosa de que Dios te habla y le decía, yo te voy a decir qué pasa, pero ten paciencia. Entonces encontrar esa paciencia en esa tormenta, en esa complicación, pues qué difícil, ¿verdad? Pasó años de silencio, años de no entender, años de decir, ¿qué está pasando? Cuando llega y de su mismo propio esposo, fíjense qué increíble el milagro, de su mismo propio esposo le dice, es que ¿sabes qué? Yo tengo un problema, yo tuve una agresión o una violencia o una enfermedad o una situación muy complicada en la infancia. Entonces ella dijo, ¡ay! De verdad, yo sentí que había algo, pero no sabía qué era, y ya Dios me lo dijo. Entonces, eso de que, como está en la palabra de Dios, Dios es el camino, la verdad y la vida, ahí está la verdad. Como dice la palabra de Dios, la verdad sale tarde que temprano. Mas, sin embargo, eso no fue un problema para la situación tronarla, ¿verdad? Sino una manera de comprender por qué sus comportamientos eran tan extraños. Entonces, al paso del tiempo, pues siguieron las situaciones muy mal porque, pues sí, la enfermedad está,
la grieta está, la complicación está, es como una enfermedad, es como una una herida, exacto, que tienes que está en el supurando. pie, exacto, y tú quieres caminar y quieres correr y quieres hacer muchas cosas, pero si no vas y te curas esa herida, pues sí vas a caminar y vas a poder de alguna manera estar con ella, pero no puedes seguir adelante porque está la herida, porque te duele, ¿verdad? Entonces, esto es lo que pasa en estas situaciones cuando el matrimonio no se sana desde el interior, desde lo profundo, desde el más allá. Entonces, ella precisamente dijo, ok, te voy a apoyar, te voy a ayudar, vamos otra vez adelante, ¿verdad? Y siguió adelante, siguieron adelante otros tantos años más, pero ahí es donde yo quiero entrar un poco más en profundidad y decir, sí, decirle sí a Dios es darte cuenta, ¿verdad? Que muchas de las cosas que tú ves, como dice en la Biblia, ves que viene un chaparrón, te das cuenta porque hay signos, las nubes se ponen, ¿verdad? El aire empieza a ser más fuerte, entonces hay signos en que tú te estás dando cuenta por qué tu matrimonio, por qué tu familia no está saliendo adelante, por qué está costando, pero nos queremos como que hacer, no pasa nada, y ahí es donde la bola se hace más grande, ¿verdad? Cuando nosotros descubrimos esas heridas, todos traemos heridas, absolutamente todos. Han habido muchísimos temas en Valora a través de la asesoría familiar. Nos damos cuenta que cuando caemos en ciertos comportamientos dañinos, por supuesto, hay antecedentes, hay heridas, hay dolor, hay recuerdos que todavía duelen, que están dañando y que muchas veces al no saber expresarlos, pues no podemos sanarlos, al no acudir primeramente a Dios, a nuestro Padre, a Jesucristo, nuestro Salvador, a invocar al Espíritu Santo para que nos permita descubrir la herida en su totalidad, porque solamente una herida descubierta es como esa herida puede sanar, pero tiene que ser un descubrir en ese acompañamiento, en esa asesoría, ¿verdad? En esa terapia, si tú quieres. Al cerrarnos a esa acción, por supuesto que lo que hacemos es que esa herida siga dañando no solamente a la persona que tiene la herida, sino además a aquellos que conviven con esa persona, ¿verdad? Regresando al ejemplo que Susi nos daba, tengo una herida en el pie, no puedo caminar, pero entonces, ¿cómo afecto al otro? Pues tampoco le puedo ayudar con las cosas que tiene que hacer, por ejemplo, porque estoy casi imposibilitado. Y es una cadenita que se va contagiando en la familia. Por eso aquí es muy importante no desistir en cuanto al buscar ayuda. A ti esposo, a ti esposa que me estás escuchando, que estás viendo esta bendita señal de Valora, entender primero por qué en esta situación de vida que yo estoy viviendo, por qué no logro sanarla, por qué no logro cambiar, por qué no logro tener esa conversión. Yo te invito a que te veas a ti, no veas al otro, mírate a ti primero, ¿verdad? Y entonces vas a descubrir bajo la acción del Espíritu Santo tus heridas, tus dolores, y solamente viendo tus heridas y presentándoselas al Señor. Y como yo te decía, a través de un centro Valora, por supuesto, que es a lo que te estamos invitando, ¿verdad? Buscar desde la fe, esa esperanza para poder sanar esa herida de la mano de Dios, pues ahí empiezan a darse los cambios, porque muchas veces en un matrimonio, en una familia no hay conversión, porque seguimos arrastrando las heridas. Volviendo al caso que les estamos compartiendo, Susi y yo, ella efectivamente se da cuenta de eso al descubrir, por la gracia de Dios, la luz del Espíritu Santo llegó y lo hizo hablar a él cuando nunca él hablaba, cuando nunca él decía absolutamente nada. Dios le permitió a ella conocer la verdad para que a través de esa verdad ella empezara siguiera trabajando, siguiera luchando, pero ya con un cauce, ya con una razón, ya con una raíz para poder entender esos comportamientos incomprensibles en el día a día y poder darse cuenta de que aquí no hay un matrimonio, pero sí hay una familia, porque Dios permitió que también se diera la familia, porque si permitió que ella tuviera 3, 4 hijos, pues era precisamente porque Dios sabía que también
iban a ser una bendición, como sabemos. Entonces, no es que Dios se equivocó, es que nosotros muchas veces nos cerramos, pero aún en esa cerrazón, Dios sigue obrando de una manera tan maravillosa como lo sigue haciendo con ella. Y ella sigue sosteniendo a su familia, ella sigue luchando porque sus hijos vivan primero la fe, a pesar de todo lo vivido, de todas las experiencias difíciles, de todo lo dramático que pudo haber sido esa experiencia de convivir y compartir. Y por supuesto, ayudándolo a él ya no a ser esposo, porque ya no puede haber una relación marital, humanamente hablando, porque te decíamos, ya hubo mucha violencia, pero sí, y no es que no haya perdón, porque sí hubo un perdón, porque hay una relación sana, vamos a decirlo así. Es un caso de verdad complicado, complejo para entenderlo, pero aún en ese caso vemos muchísimo la mano de Dios y por eso quisimos compartirlo contigo para que no desistas de la lucha. Si tienes a tu familia unida pero con problemas, si tienes a tu familia separada pero con problemas, si tienes a tu familia unida y bien, pues los problemas van a venir porque es parte de la vida, pero entender que solamente con Dios vamos a ir comprendiendo lo que nos está tocando vivir y le vamos a dar un sentido que va a animar nuestro corazón, nos va a dar esperanza y nos va a permitir ser mejores personas. Una de las cosas que también a mí me llamaron mucho la atención en esta persona es que a pesar de las circunstancias de vida, sus hijos han aprendido a vivir la fe. Sus hijos han aprendido a vivir esta experiencia difícil, dolorosa de separación, a amarla a ella, amarlo a él y vivir en ese respeto. La lucha sigue, porque la familia está. Y ella está muy consciente de que la familia es primero. Tan es así que ha decidido mantenerse en esa fidelidad a su sacramento. Y por supuesto que eso a Dios le encanta, que le seamos fieles a Él primeramente, antes que a cualquier persona. Susi, quiero aprovechar ahorita para mandar saludos. Primero a Israel Bedoy García, que nos dice gracias por su tiempo y dedicación, Dios les bendice. Saludos, por supuesto, a la familia Bedoy Leiva del Estado de México. Elsa Padilla, muchísimas gracias por escucharnos y sintonizarnos. María Guadalupe nos comparte, buenas noches, qué tema tan interesante. Mis hermanas, les pido de su oración por mi tía Matilde, que Dios le dé fuerza, tiene a su pareja internado en hospital y lamentablemente todo se ha ido en su contra. Está delicado y no hay apoyo en el hospital acá en el Estado de México. Hay doctores buenos, pero también hay malos y es lamentable que no haya empatía. Pues sí, son las situaciones de vida día a día que nos está tocando vivir, pero María Guadalupe, tenemos que tener fe, la fe en esos momentos difíciles que se nos presentan muchas veces ante situaciones como es una enfermedad física, cuando no está en nuestras manos. Lo que podemos hacer es orar incansablemente también, incluso por los doctores. Tony Gutiérrez, muchísimas gracias, Tony, por saludarnos y por acompañarnos en el programa. Seguimos con el tema, Susi, porque ya estamos casi a 15 minutos. Así que no sabemos muchas cosas que podríamos compartirte de lo que él hacía, pero sí de lo que ella hacía, ¿verdad? Ella muy entregada a Dios, y es lo que nos ha cautivado el caso, ¿no? O sea, en una situación tan compleja, tan difícil, tan dolorosa, tan sufrida todos los días, o sea, es como una enfermedad ese matrimonio, pero muy llena de Dios. O sea, entonces quisimos compartir esto porque, o sea, se puede vivir con el dolor y con el sufrimiento al mismo tiempo. Se dice, ¿verdad? O escoges uno o escoges otro, pero aquí no hay opción de escoger porque las dos cosas están totalmente a flor de piel. Y nos dice que aún con el divorcio todavía no se terminan las cosas, siguen las sorpresas, siguen las situaciones muy complicadas. Hubo una persecución también muy fuerte hacia su persona, entonces que eso fue el detonante que tuvo en su matrimonio, cuando vio que su persona estaba en peligro. Entonces dijo, ella podría haber dado la vida por él, lo estaba dando con la oración, con los ofrecimientos, con las entregas, con su vida diaria de entregada a su esposo, a sus hijos, a su casa, pero cuando ya ella se vio violentada hacia una situación más elevada,
como de privar ya no su libertad solamente en la casa, sino ya llevarla a otra esclavitud, a una situación compleja, ya con situaciones legales. Entonces dijo, ya no es por acá, ¿verdad? O sea, ya ella tenía que tomar precaución, y eso es lo muy importante y lo muy maravilloso. Creo que hemos visto muchísimos milagros en ella, muchísimos, pero no podemos terminar ahorita en el programa contándoles todo, ¿verdad? Pero otra de las cosas es que vimos mucha protección de Dios, pero una cosa impresionante que nos contaba, milagros tras milagros, que aunque el mal estaba golpeándole a ella, porque ya como que le entró odio a ella, ¿no? El esposo, y es como que la quería lastimar tanto. Y veíamos de verdad nosotras, o sea, sabemos su caso, que cómo Dios la protegía, pero así abundantemente. Entonces, por eso quisimos contarles este caso, porque es demasiado lo que Dios hace, pero demasiado cuando la entrega es absoluta. De veras, aunque por supuesto que no le cuesta, yo creo a ella mucho esto de entregarse a Dios, y que a muchos sí nos cuesta, pero la protección y la bendición es mayor que lo que uno hace, de verdad. O sea, yo siento que lo mucho que ha hecho ella ha sido muy poco para lo que Dios la ha protegido y la sigue protegiendo. Entonces, ella muy entregada a Dios. Ahora, otra de las cosas que yo te quiero recalcar, que he notado mucho en este caso, es que cuides mucho tu entorno, cuida mucho tus amistades, en dónde te mueves, porque eso te va a llevar o hacia un lugar, ¿verdad?, que estás muy cerca de Dios, o hacia un lugar en donde puedes alejarte y perderte, ¿verdad? Y te va a llamar más la atención lo que los otros, lo que el mundo, lo que la sociedad te está ofreciendo. Hemos conocido la vida de santos que ellos preferían estar solos, pero su recompensa es mayor, y no hay soledad como la de María. No hay soledad como la que vivió Dios, como la que vivió Jesús. Entonces, yo pienso que lo poquito que hagamos y que nos entreguemos a Dios con nuestras amistades cerca de Dios va a ser muy grande en tu vida, ¿verdad? Porque yo no sé si el esposo o el esposo de ella en qué esté metido, pero yo sí sé que ella está metida en las cosas muy buenas, y eso ha sido muy grande, y por eso queremos invitar a que sigan el camino de Dios, la entrega total, porque la protección, la bendición, los milagros se van a ver, ¿verdad? Los milagros se van a palpar, se van a sentir. Entonces no hace falta que digamos, me voy a hacer religiosa. No, lo poquito que podamos ir entregando uno día a día, uno a uno, ¿verdad? Día por día, va a ser suficiente, porque así Dios quiere ir moviendo tu corazón. Porque la familia lo vale, porque tu familia lo vale, porque mi familia lo vale, porque la familia de todos los que nos están escuchando son regalos valiosísimos de Dios, que efectivamente cometemos errores porque somos imperfectos, que efectivamente nos cuestan muchísimas cosas perdonarlas, vivirlas y asumirlas, pero todo es más fácil de la mano de Dios. Sorprendentemente, al ver a esta persona, al escuchar su caso, al conocer su historia, ves el milagro de Dios en ella y en la familia de ella. Porque a pesar de que sí, efectivamente, Dios no quería el divorcio, por supuesto, como en nadie quiere la separación, pero se tuvo que dar por las circunstancias, más sin embargo, Dios sigue estando ahí porque ella incansablemente sigue buscando, lejos de frustrarse porque no se dio la situación como todos queremos, ¿verdad? Cuando nos casamos, jamás pensamos que nos casamos para divorciarnos, ¿verdad? Jamás pensamos eso. Pero ella sigue luchando porque su familia pueda vivir ese llamado de Dios, incluso pueda vivir ese llamado al sacerdocio o a la vida religiosa en el caso de sus hijas, o al sacramento del matrimonio, o incluso a la vida de soltera, pero siempre entregados a Dios. Y hoy
hoy te queremos invitar para que te decidas porque Dios sea el soporte, el sostén, el centro de tu vida de familia. Solamente así tú vas a poder entender en la situación de vida que te está tocando vivir, qué enseñanzas quiere darte el Señor, cómo te quiere convertir y cómo quiere convertir a todos los que integran tu familia ante esta situación de vida. Con Dios nada, absolutamente nada está perdido. Esta persona más reza, más ora, más se hinca, más suplica por la conversión del padre de sus hijos, porque él pueda lograr entender que tiene que abrir su corazón a la acción del Espíritu Santo. Esta historia no se ha terminado y Dios va a seguir obrando a través de ellos, estoy segura, porque cada situación de vida que nosotros vivimos, cuando la vivimos de la mano de Dios, es para darle gloria a Él, es para exaltar y presentar al mundo los milagros que hace Dios en aquellos los que los buscan. Por eso hoy, a través de una guía para la vida, de este programa que nos encanta compartir con Susi, contigo, tratando desde lo más sencillo, desde lo más básico, que tú puedas vivir una vida como Dios quiere, para que tu familia en verdad sea feliz, como Dios espera, como Dios lo pensó. Queremos agradecerte que nos hayas acompañado, queremos en verdad encomendarnos a Dios todas las familias, porque no hay una familia que no necesite de Dios, pero lamentablemente no todas las familias abrimos las puertas. Susi, muchísimas gracias por este compartir, por tu compartir también, porque a través de este caso que nos cautivó a las dos, quisimos en verdad detener al enemigo ante esas situaciones de vida que nos están acechando como familias y como matrimonios. Aún en un divorcio, aún en una separación, nada está perdido. No está perdido si Dios y si tú dejas a Dios ser Dios en tu vida de familia. ¿Algo más para terminar, Susi? Sí, y otra de las cosas muy importantes que aprendí y que me encantaría compartir es esta ejaculatoria: detente, enemigo, que el Sagrado Corazón está conmigo. Tu peor enemigo no es el de enfrente. Nos dimos cuenta que su peor enemigo no era el esposo, sino era ella misma, que podía complicar la situación o la podía mejorar. La mejoró con la presencia de Dios en su vida, la presencia de María, la presencia del Arcángel San Miguel, la presencia de la oración, de la adoración eucarística, de los sacramentos. Tú puedes mejorar tu vida, tú puedes mejorar tu matrimonio aunque esté en peligro o aunque esté acabado, pero hazlo tú, porque tú eres tu mejor amigo o tu peor enemigo. Es lo único que quiero terminar en este programa diciéndote: tú sé tu mejor amigo y haz de Jesús tu mejor compañía, y que solo Jesús llene tu corazón. Así como María entregó totalmente su vida a Él, tú entregues tu vida a Él, yo entregue mi vida a Él, porque hay casos muy complicados que se viven a diario, que nos podemos quedar solamente con este caso, pero en realidad el que está atrás de esta pantalla también puede ser muy difícil, pero por eso, como no sabemos que hay más allá, ¿verdad? Hoy queremos decirte: sí se puede salir adelante en la enfermedad, se puede salir adelante en el adulterio, se puede salir adelante en tus debilidades, en mis tentaciones, pero solamente vívelas con Dios. No tengas pena y ve al confesionario y dile al Dios, a ese Dios que te está esperando con los brazos abiertos, dile que quieres cambiar, que quieres llegar al cielo, como te decía, que la cima, que tu objetivo, que tu anhelo más grande sea ganarnos el paraíso, que eso sea lo más grande, y que entonces nos esforcemos únicamente por eso, ganarnos el cielo y hacer a un lado a ese que nos pone obstáculos, ¿no? Que yo no sea el obstáculo. Ya vi que él me pone obstáculos, entonces yo los voy a vencer principalmente si yo me acerco a Dios. Entonces te invito a la confesión y ahí Dios te va a enseñar y te va a decir cómo ir de la mano de Él, porque Dios está aquí adentro de ti, está contigo y Él te va a enseñar a vivir tu vida de la mejor manera. No hay situaciones perdidas de la mano de Dios. Jamás, jamás va a haber una situación perdida, una familia perdida de la mano de Dios,
porque Dios no permite que sus regalos se acaben, se agoten. Dios quiere que sus regalos den frutos, pero nosotros tenemos que también hacer la parte que nos toca. Susi ya te dijo todos los puntos que tú tienes que realizar, todos lo sabemos porque siempre se nos está repitiendo eso en nuestra Santa Iglesia Católica. Qué bueno, por supuesto que hay acciones humanas también que tenemos que ir aprendiendo, pero de la mano de Dios, primero Dios, tú vas a ir entendiendo lo que te toca hacer y cómo lo vas a realizar. Agradecemos mucho el testimonio de esta persona, la verdad, no sé si nos está escuchando, pero le agradecemos mucho porque este testimonio está empezando a dar frutos a otras familias, estoy segurísima de eso, y está empezando a dar esperanza, cuando muchas veces hubiera pensado, no, ¿cómo es posible llegar a un divorcio? No, claro que no es lo que queremos, claro, no es lo que buscamos, pero sí lo que queremos es reafirmar y recalcar que la familia es lo primero porque es un regalo de Dios. Muchísimas gracias, queridos hermanos, familia Valora. Gracias por acompañarnos nuevamente en esta noche. Gracias a los que se conectaron, a los que nos mandaron saludos. Lupita Brito, muchísimas gracias por tus saludos y bendiciones. Ayúdanos a compartir este mensaje de esperanza. Ayúdanos de verdad para que otras familias también tengan la fe y la esperanza aún en esos momentos de dolor y de tristeza, porque eso es lo único que nosotros estamos buscando, que seamos más las familias que estemos luchando por vivir la santidad y por vivir la voluntad de Dios. Muchas gracias, Anita López, por tus felicitaciones y qué bueno que les gustó el tema, pero más queremos que este tema les ayude a formar esa familia que Dios quiere, que sigamos en pie de lucha, con la mirada en el cielo y los pies en la tierra. Nos vemos en 15 días, en una semana viene Valora Celaya, y luego nosotros nuevamente estaremos contigo compartiendo otro tema que el Espíritu Santo nos irá mostrando para compartirlo contigo. Si Dios quiere, nos vemos próximo miércoles en 15 días, 8 de la noche. Nos vemos, que Dios los bendiga. Gracias. Gracias, Susi. Buenas noches. Gracias, adiós.